Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium, supera los límites. En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. La transformación no para. Entre Ríos inspira encuentros, inspira momentos, un deseo compartido. Este invierno, inspírate en Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Simple, es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil, es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo, es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Mi invitado de hoy es locutor nacional, colega con 40 años de trayectoria, una trayectoria descomunal, única, una de las voces más reconocidas de la República Argentina. No sé si tendrá él el contador de la cantidad de publicidades que ha grabado, y después en la charla vamos a estar allí repasando aquellas frases emblemáticas que él grabó y que quedaron allí en la memoria colectiva, al menos de alguna generación de todos nosotros. Mi invitado de hoy es Ricardo El Tero Martínez Puente. ¿Cómo te va, Claudio? Un placer. El placer es mío. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo charlando. Gracias. Bien. 40 años. 40 años. Sí, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? Arrancaste tempranito, ¿no? Arranqué joven y siempre cuento que hubiera arrancado antes si no era por uno de esos artículos en los reglamentos del ISER que había que tener entre 18 y 40 años de edad para ingresar. Claro, claro. Yo terminé el secundario con 17 y me presenté a dar el examen. Cumplo los años en julio. Ah, el problema de los que cumplen en julio. En la escuela pasa lo mismo, ¿viste? Exactamente, me pasó exactamente lo mismo. Y no pude entrar. Bien. Así que tuve que, después dejé pasar un año, pues me presenté al otro año y ahí sí, ahí entré. Ahí ya cumplía con todos los requisitos. Digo yo, esta trayectoria hablaba
Más de 3.000 comerciales. Y sí, tal vez un poco más, ¿no? Sacando cuentas de lo que uno graba diariamente, con las promociones y todo, sí, tal vez un poquito... Claro, por uno es 3.000 comerciales, pero lo tenés en ESPN, La Voz del Hipódromo, La Voz de Buquebús, y vos decís, eso se graba, Claro. es como una continuidad, ¿no? Exactamente, con clientes que graban promociones semanales, Claro. con Easy, con PSA, que graban también cosas internas que van para las redes. Ahora hay más posibilidades de salir al aire o salir en distintos medios. Antes Claro. era radio y televisión. Y Ahora, ni FM había en su momento. Exactamente, ni FM. Ahora tenés el teléfono, todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Ahora digo, cómo la tecnología ha ayudado y la pandemia ha colaborado también el hecho de la forma de trabajar. Claro. Cada uno tiene, en el caso tuyo, que trabajás intensamente con esto, tenés el estudio en tu casa, grabás de tu casa, computadora, micrófono. Exactamente. Y otra cosa, ¿no? Sí, es cierto, se ha modificado muchísimo. Hay colegas que conozco que han ingresado nuevos al mercado, con los cuales he charlado y todo, y no los conozco personalmente. Claro. Sí por teléfono, sí alguna videollamada, pero no personalmente. Porque antes sí, como bien vos decís. Al estudio de grabación, de postproducción, es decir, bueno... Exactamente, cuando se grababa toda la publicidad en Fonalex, el gran estudio que había ahí en el Bajo Belgrano. Totalmente. Que te cruzabas con productoras, agencias de publicidad, clientes, actores, porque ahí se doblaban también los largometrajes, y ahí te veías con todos. Y ahora no. Y le pasa también, Tero, a los locutores de promociones de los canales de televisión, que todos los días se graba eso. Exactamente. Y antes tenían que ir, cumplir el horario porque tenían que grabar, esperar que la parte creativa escribiera la frase y salir a grabar. Hoy en día, WhatsApp o exactamente, lo cual te facilita muchísimo también. Sí. Es mucho más expeditivo, resolvés las cosas de una manera un poco más ágil, te diría. Antes, si cambiaba un texto después de haberlo grabado, te estaban los beepers, claro. te mandaban un mensaje, y a veces tenías que buscar un teléfono público. Estamos hablando de la época que no había teléfonos celulares. Totalmente. Entonces tenías que buscar un teléfono, llamar por teléfono al estudio o a la productora, preguntabas qué había pasado, cambió el texto, volví al estudio, ahora no puedo, voy después. Bueno, era más engorroso. ¿Y cómo te surgió el bichito de la locución? Amén de la condición natural de voz que tenés. A mí me gustó siempre la radio. Yo quería trabajar en radio. En casa se escuchó radio permanentemente. Mi mamá, desde que se levantaba hasta que nos acostábamos todos, la radio encendida. Y siempre me llamó... ¿Qué radio escuchabas tú? Y escuchaba en aquella época, había 3 radios. Rivadavia. Mundo, Rivadavia, Splendid, Excelsior. Claro. Y a veces escuchaba Colonia, pero no había mucho más. Claro. Estamos hablando de AM. Pero se clavaba ella en una... clavaba el dial en una radio y la radio que más se escuchaba en casa era Radio El Mundo. Radio El Mundo. Y a mí siempre me llamó la atención ese aparatito de donde salían voces que te despertaban la imaginación, se escuchaban los radioteatros, el Glostora Tango Club a la noche, Calle Corrientes en Radio Splendid los sábados al mediodía mientras almorzábamos, y a mí siempre me llamó la atención eso, a ver cómo era esa gente que hablaba ahí, ese hombre, esa mujer, los efectos especiales, que los hacía el famoso Udilio Tinianelli en exactamente, en Radio El Mundo. Los relámpagos con una hojalata. Tal cual. Y quería trabajar en radio. Claro, y no era asociado a lo que es la locución comercial. Digamos. No, tal cual. Después vino el mercado solo, me fue llevando, y lo mismo que con los eventos, la conducción de eventos, grabación de publicidades. Documentales y todo eso. Exactamente, sí, pero lo mío era ir a trabajar a la radio, que creo que es el medio de comunicación por excelencia. Sí. Es el medio. Pertenecemos a una generación en la cual la radio tuvo mucha influencia en nosotros y era como... La televisión, yo me acuerdo cuando era chico, no era algo masivo tampoco. No, se vino masivo. Pero... Sí, es cierto, sí, pero la radio sí. Y te acordás cuando salió la tele, la gente decía, la tele se va a comer a la radio, la va a devorar. Pasaron los años. Y la radio está en la televisión, la radio está en los celulares, la radio está en los relojes, la radio está en la computadora, está en todos lados. La radio es el medio de comunicación por excelencia.
Y hiciste conducción de programas también. También en televisión, en radio y en televisión. En radio conduje programas en Radio del Plata, lo que era Radio Show, que era un programa que iba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con distintos conductores. Y después de ahí empecé a hacer más mi trabajo independiente, con lo cual ya no hacía vivo en la radio, pero sí conduje también televisión, que todo lo que hice en televisión fue por agencias de publicidad, nunca a través del canal o de una productora. El sorteo de una lotería, presentación de ciclos de películas con distintos anunciantes y conducción de una fiesta, algún desfile o lo que fuera. A ver si si mal no me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo en una época de Canal 13, al maestro de los maestros, por ahí coincidimos con quien te voy a nombrar, presentando, no sé si era Grundig, a la medianoche en Canal 13, la película, ¿viste? Auspiciada por Ricardo Jurado. Sí. Maestro, número 1, lejos. Hubo 2 locutores en este país. A mí eso y Leopoldo Costa. Te lo iba a nombrar. Haciendo, ¿cómo era? Y hacía una luz azul en el camino. Era... Sí, bueno, hacía la cabalgata deportiva Gillette, hacía Coca-Cola, hacía, distintos anunciantes, eran los 2 locutores número 1. Eran distintas voces, o sea, Ricardo Jurado, un caño descomunal, una potencia, una ductilidad de tonos. Leopoldo Costa tenía eso, te leía un texto, pero parecía que era esta charla, te la estaba contando. Cuando hacían los relatos de una luz azul en el camino, no me acuerdo de qué, si era ¿de qué era? ¿No era de Osram? Unos micros de Osram. De Osram, que tenían, en esa época se usaba mucho, igual que con vinos, ¿viste? Se hablaba de la característica del vino, tenías 10, 12 renglones. Pero lo hacía de una forma tan espectacular que yo decía, ¿cómo lo hace este hijo? Ese era Leopoldo Costa, que por ahí no tenía el caño que tenía, pero tenía Jurado, tenía una voz un poquito más aguda con respecto a las voces graves, pero era una voz impresionante. Creo que lo que vos mencionás era algo así, historias con todas las luces, o algo por el estilo. Una cosa así que salía. Y creo que salía por Radio Rivadavia eso. Y yo me acuerdo que la primera imagen que tuve de Ricardo Jurado fue presentando esa película a la noche en Canal 13, con un caño descomunal ahí. Impresionante. Y siempre cuando estudiaba locución, la referencia era escucharlo. Y te hacía la tanda, ¿viste? Porque transmisiones deportivas. Con Gillo Arangio. Claro. Él trabajaba con Gillo Arangio y Leopoldo Costa con José María Muñoz. Eran los 2 íconos del relato deportivo, relato futbolístico, y cada uno de los locutores número 1 estaban con ellos. Yo empecé haciendo periodismo deportivo, trabajando con Gillo Arangio. Ah, mirá vos. Con lo cual, lo que yo quería era conocerlo a Jurado en persona. Estabas buscando un nexo ahí. Exacto. Claro. No, quería conocerlo, él era mi referente. ¿Y llegaste a conocerlo? Sí, lo conocí, después charlé con él, soy amigo de uno de los hijos. Sí, bueno. un personaje de esos entrañables, sí. Vos sabés que yo hacía una asociación de ideas, no sé si es la correcta o no, pero siempre tenía como un flashback. Cuando lo escucho a Marcos Mustok, de Lelutier, que falleció lamentablemente, tengo una referencia con Jurado, no sé, por esa ductilidad en decir las cosas. Marcos ya era una actuación que hacía una cosa, pero también... Sí, el timbre de voz también, esa soltura para hacer las cosas. Marcos tenía más formación actoral también. Era locutor, obviamente, trabajó en Radio Municipal durante mucho tiempo. Claro. Y tenía esa formación actoral que le daba esa ductilidad para hacer los textos. Era también creo que Marcos también era músico. Y en consecuencia los que se dedican a la música es como que manejan con mayor amplitud, digamos, todo lo que tiene que ver con los tonos y todo eso, ¿no? Sí, señor. Pero sin lugar a dudas, locutores de Chapo. Sí, referentes totales. Sí. Si vos hiciste más de 3.000 publicidades, que debe estar ahí en la cúspide de Ricardo Jurado, tiene que andar... Sí, un montón. Tenía clientes fijos, Ford, por ejemplo, uno de ellos, y después otros tantos... de Ford fue por décadas, qué sé yo. Sí. Siglos. Sí. Qué bueno. ¿Y qué te deja la locución? Y me deja mucho. Yo creo que la locución y trabajar haciendo publicidades y videos alimenta un poco
el curioso que hay en mí, por llamarlo de una manera. Creo que uno es curioso por naturaleza y este trabajo satisface un poco esa necesidad. De hecho, cuando grabas un video médico, un video de ingeniería, un video de la fabricación de tal o cual producto, de la construcción de una planta, te enterás de un montón de cosas. Claro. Y satisface esa curiosidad. El hecho también de ser un desafío, cada vez que grabas un comercial es un desafío, ¿no? El tratar de satisfacer la necesidad del cliente, del director, del creativo de la agencia. Son cosas que uno a veces dice, bueno, si un comercial siempre es el mismo, pero no es siempre el mismo. Por más que sean cosas que uno haga todas las semanas, cada uno tiene sus bemoles. Bemoles y tenés como que ponerte a quién le estoy hablando, quién me está escuchando y qué es lo que tengo que vender en definitiva, ¿no? ¿Qué producto estoy vendiendo y a quién se lo estoy vendiendo? Ese es el kit de la cuestión. Ahí es donde te imaginas eso y ahí ya hay una predisposición de la voz a que sea distinta. Exactamente. ¿Te gusta la docencia, Tero? Me gusta, sí. Tuviste como docente en Éter, ¿no? Estuve en Éter como docente y de hecho dentro de ESPN soy docente haciendo coaching con los deportistas que se incorporan como comentaristas, con todo lo que es lenguaje gestual y lenguaje verbal. Y en Éter estuve, como bien vos decís, en tercer año de la carrera de locución, dando clases a los que ya se recibían, los que ya egresaban. Sí, es muy lindo. ¿Sos de gesticular mucho cuando lo locutás en tu casa, un aviso determinado? Sí. La autodirección, que te vas dirigiendo, vas haciendo los gestos, ayuda muchísimo. Totalmente. Muchísimo, porque te estás acompañando con el cuerpo lo que estás diciendo con la voz. Y en oratoria, una de las cosas que le explico a la gente es lenguaje gestual acompaña lenguaje verbal acompaña lenguaje gestual. Tiene que haber una coordinación. Y cuando grabás un comercial, esto que bien vos decís, marcar y hacer así, sale solo. Yo me acuerdo de la época que los comerciales se hacían en vivo en la tele, ¿te acordás? Bueno, vos de eso sabés un montón. Y qué sé yo, Cacho Fontana, me acuerdo que hacía la publicidad en vivo. Claro. La pausa era, y en vivo y tenía, viste, yo digo, no, en la tele no era que podés gesticular mucho tampoco, porque si no empezás a distraer a la gente con tus movimientos de manos. Yo siempre también cuando doy las charlas estas y le digo, hay que acompañarse con el lenguaje corporal, pero tampoco hablar como los tanos, que hablan más con las manos que con lo que dicen, porque si no, la gente te empieza a ver las manos o los gestos que haces y lo distraes. Tal cual. Sí, bueno, Cacho Fontana, el gesto, con seguridad. Y él estaba buscando ahí su complemento gestual a lo que decía. Sí, pero hay mucho de esto, lo que vos decís, que te ayuda mucho cuando estás grabando y más ahora. Traigo a referencia lo que vos mencionaste antes. Antes se grababa en los estudios, ahora grabás en tu casa. Y rara vez te conectás con la computadora para que te marquen la locución. Grabás, mandás, corrigen, si hay que corregir, te lo mandan de nuevo y volvés a grabar. Y entonces en la grabación estás solo. Totalmente. Estás en tu casa, en tu estudio, estás solo. Entonces te vas marcando, haces así, si tenés que apurarte, haces este gesto. Cuando tenés que marcar, haces esto, sí. Te autodirigís. Ha variado mucho la locución. Sí. Y la locución... Algunas décadas ahora, digamos, ¿no? Sí. Han tenido distintos estilos. Década del 60 la locución era un poco más estridente, un poco más arriba en el tono, más vendedor. Se hablaba mucho del producto, se decía mucho del producto. Muchas cosas. Después cambió un poco, se empezaron a usar voces un poco más graves. Jurado, Costa... Yo me acuerdo antes, Antonio Carrizo era un tono que... Allá arriba, sí, señor. Y en publicidad, como te decía, década del 70 esto, el 80 también, voces graves. Década del 90 empezó a usarse una locución un poco más descontracturada. A eso iba. Es el subtexto del mensaje hablar. Sí, exactamente. Como se habla acá en la calle o comúnmente. El producto es si querés comprarlo. Ese es el subtexto. Sí. Y el 2000 siguió eso un poco y ahora es como que se volvió esas voces no tan fuertes, no tan pesadas, no tan graves. Hay un poco más de voces más jóvenes, por llamarlo de una manera. Que a veces te cuesta decir, ¿es un chico o es un locutor? O una nena o una locutora. Voces mucho más
como te suelen decir algunos creativos, que no parezca un locutor. Que no parezca un locutor. Quiero que lo hagas, pero que no parezca un locutor. No hables bien, no nos interesa eso. Tengo una anécdota de eso. A ver. Tenía que grabar, no hace mucho, grabar un comercial de un cliente con el cual grabo semanalmente ofertas de productos. Sí. Y lo que suele suceder siempre, el comercial tiene que durar 10 segundos, supongamos, y el texto de 20. Entonces, bueno, apurate, bueno, no entra. Entonces llama a la productora, che, no entra el texto, ¿qué hacemos? Sacamos, lo estiro más, llama a la agencia, me llama a la agencia por teléfono y el mensaje fue, mira, Antero, vos hacelo rápido, si no se entiende alguna palabra, no importa. Bueno, dije, lo grabé como corresponde y estiraron la pauta. Claro. No iba... Como si no se entiende una palabra, no importa. Es de locos. Frases icónicas. Y frases icónicas. Remates de marcas como ABH, los videos de ABH. O la identificación de BCC, Video Cable Comunicación. BCC. La otra televisión. Decía. Lo estoy escuchando hace 30 años, más también. Lo de ABH, cuando ponías el VHS, aparecía el cartel antipiratería. Decía, del cassette verde. Es la película que usted está a punto de disfrutar, ha sido grabada en un cassette verde con tapa verde. Si el cassette no es verde con tapa verde, le alquilaron una copia pirata. No se deje sorprender. Exija la calidad de un original. ABH. El mensaje que salía... Y cambiaban las tapas de los VHS, el original o el típico era negro, esto lo hacían verde marmolado, anaranjado, celeste, violeta, colores raros para que no los piratearan. No los piratearan, sí, exactamente. Sí. Bueno, después está el emblemático cuando se apaga... Ah, sí, comercial de... Sí, cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte. Sí, me acuerdo. Que después se utilizaba para cualquier frase, había quedado ahí. La cuestión creativa también de algunos mensajes y que queda grabado in eternum. Totalmente, sí. Y tenés 2 hijos. 2 hijos, sí. Y ya en adolescente, posadolescente. El varón cumple 29 ahora y la nena cumplió 26. Así que ya están. ¿Y alguno se dedicó? No, ninguno de los dos. Mi hijo licenciado en Economía y mi hija en Administración Hotelera. Ah, mira qué bien. Sí, ninguno de los dos siguió la carrera. Si la querían seguir, obviamente, iban a tener las puertas abiertas. Nunca los incité a. Siempre les gustó, pero cada uno eligió su profesión. Ha habido como una constante a lo largo de todos los años que yo tenga memoria al menos. La locución comercial predominantemente es de hombres. Sí. Son hombres. Sí. Las voces de mujeres... Sí. Hay excelentes locutoras, pero siempre ha sido una porción minoritaria, ¿no? Sí. Ahora se está empezando a usar un poco más voces femeninas. Sí. Por esta cuestión de darle lugar a las mujeres, este movimiento mundial. Sí. Y hay más participación femenina. Fíjate que hay algunos clientes, marcas que siempre fueron hechas por locutores. Ahora hay mujeres. Se está empezando a hacer eso un poco. Conductoras en radio, antes el conductor de radio... Conductoras era como que hay un número importante, digamos, ¿no? Sí. Pero en lo que es estrictamente la locución comercial era como una porción mínima. Sí. Yo digo, debe haber hasta un estudio marcado, decir no me gusta más escuchar o... Había usos y costumbres también por ahí, ¿no? También había un estudio que había hecho la BBC en su momento, hace muchos años, donde se había hecho el análisis del por qué la voz masculina predominaba en documentales, audiovisuales. Era más creíble la voz masculina cuando contaba algo. Entonces el estudio, la percepción que tenía la gente, te hablo de hace muchísimos años. Sí. Tal vez haya sido por eso, no sé por qué siempre hubo más locutores que locutoras en la parte publicidad. Las locutoras estaban para productos femeninos. Sí, realmente. Exactamente. Y en documentales pasa lo mismo también. Sí. Hasta el día de hoy te pones a ver documentales y... Es más hombre que mujer, excepto que la protagonista del documental sea una mujer, entonces el claro. off lo hace una mujer, pero si no son más hombres, sí, es cierto.
¿Hasta cuándo vas a seguir laburando? Ay, hasta que pueda hablar. Sí, creo que es una profesión que te permite desarrollarte, porque también ahora que van cambiando las cosas, claro, que a veces los estilos son distintos, que se busca otras voces, estoy más también dedicado a lo que es la docencia, claro, dentro de las clases de oratoria, de coaching. Trabajamos haciendo todo este tipo de cosas, una transferencia de experiencia y herramientas. Claro. Vos cuando subís a un taxi, el tachero te dice, che, vos sos el... Sí, te lo dice. A mí me pasa también. Bueno. Yo no imposto la voz cuando laburo, que yo hablamos como hablas vos y... Igual. Locutores naturales. Naturales, claro. Entonces, viste el fin de semana que te dejás la corbata, que yo, gorrita, que yo, che... Rigoli, ¿a dónde te llevas? Aparte vos figura pública, te ven de la tele, sí. Pero cómo penetra más la voz que la imagen, ¿eh? Sí. Pero esto que vos decís es cierto. Claro. Subís al taxi, decís ¿qué tal? Hasta tal lugar y ves que el taxi va manejando y te mira así por el espejo. Dos veces a la tele y dices, vos sos locutor, ¿no? Claro. O te tiran, vos sos el de Torre de Manantiales, ¿no? Así, ¡pum! Te tiran el comercial, te tiran la publicidad. Claro. Sí, le decís. ¿Qué tal? Uno no se da cuenta de cómo es esa... Sí. Como una gotita que horada la piedra, sí, ¿no? Señor. Está entrando nuestra voz allí en la cabeza de todos. Exactamente. ¿No? Pasamos a ser, como decía Pelusa Suero, un logo auditivo. Pelusa Suero, claro. El logo auditivo. Está el logo de la empresa, que puede ser en la gráfica, en la calle, donde sea, y la voz es el logo auditivo de esa empresa. Decís el producto y es eso. Pasaba en las radios. Totalmente. Escuchabas una radio antes, decía Radio El Mundo, Splendid, las voces características. Un placer que hayas estado aquí en Tal Como Son, te admiro y es un honor que tener un colega como vos. Igualmente. Muchísimas gracias, un placer. Por favor. La admiración es mutua. Gracias, Astero. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo Tal Como Son. Con mi hermana éramos, imagínate el dúo dinámico. Mi madre ya había visto la beta artística nuestra porque ella era artista. Tenía esa sensibilidad para verlo. Sí, y ella siempre nos acompañó.